Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Feliz día del Señor, queridos hermanos, en este domingo 26 de abril, tercer domingo de la Pascua. Seguimos con esta experiencia de resucitado, la cincuentena pascual. En todos estos domingos, en todas estas semanas hasta la Ascensión y Pentecostés, estaremos contemplando este misterio de Cristo resucitado. El Señor resucitó, les recuerdo, queridos hermanos. Tengo ese gozo en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes hoy. La alegría del resucitado. Y vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versos 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor, y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos contemplado el pasaje de los discípulos de Emaús. Lucas en el capítulo 24 nos narra este episodio de la resurrección. Es que Jesús se va a estar apareciendo a los discípulos una y otra vez. El Señor trae este mensaje y quiere que todos sepamos que Él ha resucitado. Quiere encontrarse con todos los que están tristes, con todos los que están abatidos en diferentes situaciones. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que Jesús ya estaba vivo, ya Él había vencido la muerte,
ya la tumba estaba vacía. No había por qué estar triste. No había una razón por la cual estar triste. Sin embargo, los discípulos camino a Emaús van tristes. ¿Por qué? Porque ignoran el acontecimiento del sepulcro. Ignoran lo que ha pasado. O por lo menos no han creído el comentario que hay por ahí en el ambiente. Es decir, que en sí hay una ignorancia en su corazón, en su mente. Aún no han asimilado la resurrección y por eso van tristes. Y mi pregunta hoy es, ¿cuántos de nosotros vivimos tristes? Vivimos mal, ignorando que ya Cristo hace 2000 años venció todo obstáculo, venció toda dificultad para la humanidad y nos ha dado nueva vida. Es decir, que hoy en día no hay una razón auténtica para estar triste. Y alguien dirá, ¿cómo que no, padre? ¿Usted no se da cuenta de este tema del coronavirus? ¿No se da cuenta cómo está muriendo la gente? Y yo le digo, es que realmente ese no es un motivo para estar triste. Permíteme, te explico. La muerte del cuerpo es solo una etapa más de la vida del hombre, pero no es el acabose, no es la consumación total de la persona. No, esta muerte que está provocando el coronavirus es la muerte que a todos nos toca. Lo que pasa es que esta muerte del coronavirus pues está siendo escandalosa porque está acelerando, porque ese número, cuando nos hablan de 20.000 muertes en Italia, pues ya uno se alarma. Pero es la muerte que nos toca a todos. Entonces, realmente no debe ser el motivo de estar asustados, de estar tristes. Lo que hay es que comprender el sentido de la vida humana. Por ejemplo, uno de los santos padres del origen de la iglesia le pedía a sus súbditos, les decía, no vayan a impedir que las fieras trituren mi cuerpo. Es decir, no vayan a impedir el martirio, porque entonces no me convertiré en pan fragante para Dios. Porque las fieras al matarme, al quitarme la vida, van a ser como el molino que tritura el grano de trigo para convertirlo en harina y hacer un gran pan del cual se alimenten otros. Es decir, que este Santo Padre no tenía miedo a la muerte. De hecho, decía, no lo impidan, se lo ruego, nadie vaya a meter la mano ni influencias políticas para que yo no muera. Esto nos da a entender que este momento actual no es para estar tristes, no está para estar tan preocupados. Ya Cristo venció la muerte. Lo que pasa es que si no nos han explicado bien esto, si uno se llama cristiano y no ha entendido el misterio de la muerte, pues entonces va como los discípulos de Emaús, angustiado, preocupado por algo que no debería estar preocupado. Solo falta que se nos explique las Escrituras. Entonces me ha llamado la atención cómo Jesús les explica las Escrituras y les hace entender, y ellos empiezan a decir, pero es verdad, Moisés, los profetas lo anunciaron. Jesús les explicó cada cosa que estaba contenida en la Escritura y ya ellos se tranquilizaron y querían seguir escuchando a ese caminante que los encontró. Venga, quédese con nosotros, ya está de noche. Pero no era tanto que ellos fueran tan hospitalarios. Lo que pasa es que los había cautivado y querían que Jesús les siguiera explicando. Se sentían bien con él, ya estaban en paz, ya no tenían la tristeza, porque comprendieron. Me he dado cuenta que el gran problema del ser humano para no ser feliz es que no ha entendido la vida, no ha entendido el sentido de la vida, no ha entendido el sentido del sufrimiento, no ha entendido el sentido de las pruebas, no ha entendido en muchas ocasiones la razón de su existencia. Y cuando uno no entiende, sucede como un dicho popular, el que no sabe es como el que no ve. A veces un ciego puede tener muy cerca lo necesario, pero como no lo ve, pues, entonces no sabe y se queda en esa ignorancia. Asimismo sucede con la palabra de Dios. En este domingo tercero de la Pascua, yo los animo a ustedes a pedirle a Dios la luz de su Espíritu Santo.
Jesús dijo que Él tenía que morir y que convenía que Él muriera, porque entonces así sí podría venir el Paráclito. La Pascua, la cincuentena pascual, es una preparación en oración para celebrar Pentecostés, para que Jesús nos mande su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revelará todo lo que no entendemos. Me he dado cuenta en la renovación carismática católica cómo mucha gente que lleva 15, 20, 30 años viviendo en la amargura más tremenda, vienen a un seminario en el Espíritu, y en ese seminario de vida en el Espíritu uno les explica lo que es el amor de Dios, el perdón, el señorío de Cristo, el llamado a la conversión, pero de modo especial el perdón a quien lo ha ofendido, y se va la amargura, se va la tristeza. ¿Por qué? Porque esa persona entiende lo que estaba en el Evangelio toda la vida, pero no lo había entendido. Y se da cuenta esa persona que no hay una razón para estar amargado 30 años después de que alguien me fue infiel, 30 años después de que alguien me ofendió y me dijo que yo no servía. No hay una razón real para yo seguir triste. Solo falta que alguien me explique. Este tiempo de la Pascua es para explicarle a muchos el sentido de la resurrección. Este tiempo de la Pascua es muy especial para que Jesús me explique la razón de mi vida y que yo entienda a la luz del Evangelio por qué han pasado determinadas cosas en mi vida. Es como traer una lámpara a algo que está muy oscuro, y algo que está oscuro no se entiende, no se ve. ¿Qué es lo que hay aquí? Cuando viene una lámpara, uno comprende, uno se da cuenta de lo que había en medio de la oscuridad, y así es más fácil. Eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas. Jesús llegó a la oscuridad que había en un momento en mi familia y lo comprendimos todo. Mi papá y mi mamá se dieron cuenta que lo que faltaba era oración y amor de Dios para comprenderse como pareja. Que lo que faltaba para los hijos era oración, buen ejemplo y vida de la iglesia. Y mi casa se transformó. Una casa de oscuridad en una casa de luz. No comprendíamos nada, pero cuando vino el Evangelio, la palabra de Dios, comprendimos cuál era la misión de nuestra vida. Comprendimos que cada cosa había pasado con una intención. La muerte de Jesús tuvo una intención. Los discípulos no la entendían. Pero después Jesús explicó, esto pasó por esto y esto, tenía que pasar así y así, no se preocupen, ya estoy vivo, ya estoy resucitado, es lo normal. Eso le pasa a una persona. Quien no ha pasado por el momento de la angustia y del dolor, todavía no sabe lo que es la vida. Y el que ha pasado por el momento de la angustia y del dolor y no ha comprendido ese dolor y esa angustia, vivirá amargado hasta que alguien le explique qué significa sufrir en la vida, qué significa afrontar pruebas. Y el que ya tiene esa comprensión de leer la vida, lo que le ha pasado, lo que le está aconteciendo, a la luz de la verdad, entonces disfruta la vida y se da cuenta que es inherente a la vida humana el dolor, el sufrimiento. Cuando uno está creciendo, hasta le duelen los huesos en el estirón de la adolescencia. Cuando uno está viviendo, la vida duele, pero la vida es muy rica. ¿Qué tal una vida vegetativa? Las personas en estado de coma, al parecer, no les duele nada, no sienten el cuerpo, pero ¿qué sentido tendría una vida así? Hoy Jesús te explica que tu vida tiene sentido, que tiene razón de ser. Hoy Jesús nos explica que este tema del virus no nos puede apagar la felicidad, la alegría cristiana. No, esto es un simple momento de la vida, pero hay algo más grande y es la existencia de la eternidad. Hay algo más grande y es que Cristo me ama, Cristo resucitó y me explica una vida nueva en Él. La gracia del Señor con ustedes en este domingo, queridos hermanos, y los bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.